Bienvenidos a esta segunda parte o segundo capítulo de nuestro curso bíblico. Como pueden ver, estamos mejorando la tecnología para hacer más fácil y poder llegar a ustedes con mejor calidad, mejor audio, mejor video, para que puedan disfrutar y entender un poco más el curso bíblico. Es muy importante que para estos temas tengamos nuestra Biblia, porque si no, se nos olvidan muy pronto las cosas. De hecho, a veces las personas mayores, por situaciones de su salud, a veces ya no conocen o ya no entienden o se les olvidan las cosas. Es muy importante que tengan su Biblia a la mano, porque este es curso bíblico. Estamos haciendo y vamos a seguir haciendo muchos episodios del curso sobre la Biblia. Vamos a comenzar en esta ocasión la lectura un poco más ordenada de la Sagrada Escritura. Para empezar, quiero decirles que la Biblia tiene dos grandes divisiones. La Biblia se divide en Antiguo Testamento, que es todos los libros que se escribieron antes de Cristo, y Nuevo Testamento, que son los libros que se escribieron después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Hay que entender muy bien algunas cosas muy importantes antes de comenzar el estudio de la Biblia. ¿Quién puede leer la Biblia, Padre? Toda persona de buena voluntad la puede leer. El problema está cómo leemos la Biblia. Hay quien lee la Biblia como cultura general. Tache, eso no, para eso no es la Biblia. Hay quien lee la Biblia pensando encontrar en ella verdades totales, explicadas, con fechas, con días, con horarios, como si la Biblia fuera un periódico. Tache, la Biblia contiene verdades, pero las verdades no están del todo descritas como quisiéramos que estuvieran, aunque la verdad está ahí, porque la Biblia es palabra de Dios y es verdad auténtica. Otra cosa importante que ustedes deben de saber es: la Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni es un libro de crónicas. La Biblia es un libro espiritual lleno de verdades dado por Dios. Y vamos a empezar por uno de los libros más fáciles de leer y de entender de toda la Sagrada Escritura. Para mí, creo que es el libro más fácil de entender, y también es un libro que nos va a ayudar a comprender el inicio y el nacimiento de la Iglesia Católica. Yo sé que a mis hermanos separados a veces no les gusta que diga los inicios de la Iglesia Católica, pero así es. Hay que recordar muy bien que Cristo en los Evangelios deja las bases fundamentales de lo que es la Iglesia. Por ejemplo, ahí viene el primado de Pedro en el capítulo 16 de San Mateo. También en el Evangelio de San Juan viene la parte del Pentecostés, cuando Cristo les dice: les voy a dejar a un Paracletos, a un Consolador, que es el Espíritu Santo, que los vivificará y los ayudará y estará con ustedes hasta que yo vuelva a venir. Es decir, Cristo deja las bases de su iglesia, pero no deja todo consolidado. Hay que entender muy bien que la Iglesia Católica nace de una manera incipiente, sin forma, sin líneas de trabajo, sin construcciones de nada. No había iglesias, ni siquiera había Biblias. A mí me sorprenden los hermanos separados que andan regalando Biblias, dicen, porque Cristo dijo que hiciéramos esto. Escúchenme muy bien, en los tiempos de Cristo no había Biblias. ¿A quién le regaló Cristo una Biblia? Díganme, por favor. A nadie. La Sagrada Escritura, y no se diga el Nuevo Testamento, se fue escribiendo paulatinamente, con mucha lentitud, en diferentes lugares, de diferentes temas. Y lo que nosotros tenemos y conocemos como Biblia, que vemos una Biblia muy bonita, con su pasta muy ordenada, dividida en capítulos, en versículos y en libros, pues es algo muy sofisticado para los tiempos de nosotros. Pero para los primeros cristianos o católicos no existían las Biblias como las tenemos ahorita. Ellos sufrieron mucho porque no tenían algo sistematizado como ustedes y yo lo tenemos. Es muy fácil criticar desde la Biblia algunos otros puntos de vista, pero qué hermoso y qué precioso es meterse a la Biblia de lleno. Vamos a dar inicio con el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Primero está San Mateo, luego está San Marcos, luego está San Lucas, luego está San Juan y luego están los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo número 1, versículo número 1 de los Hechos de los Apóstoles. Primero, antes que nada, Padre,
¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lo escribió San Lucas, fíjense. Y algo que ustedes deben de saber antes de comenzar nuestro estudio es lo siguiente. Algunos historiadores o estudiosos de la Biblia a profundidad dicen que el Evangelio número 3, que escribió San Lucas también, hay que entender que San Lucas va a escribir estos dos libros hermosísimos, el Evangelio de Cristo y los Hechos de los Apóstoles. Se dice que cuando San Lucas escribió los Hechos del Evangelio, los escribió pegados, ¿cómo ven? Terminaba el Evangelio, inmediatamente seguían los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen y creen que era el Evangelio junto con los Hechos de los Apóstoles. No había un término y un comienzo, sino que eran juntos, estaban pegados. Así dicen los estudiosos. Otros no. Otros dicen incluso que primero escribió los Hechos de los Apóstoles y luego el Evangelio. Otros dicen que primero el Evangelio y luego los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la verdad, Padre? Pues miren, a ciencia cierta nadie sabe, porque nadie tenemos como testigo de qué fue lo que pasó. Lo bueno de todo es que fueron escritos por San Lucas, discípulo de San Pablo. Hay que entender muy bien la vida de Lucas, ¿eh? San Lucas va a ser discípulo de San Pablo y de hecho San Lucas, según los estudiosos, no conoció a Cristo físicamente. Pero claro, se enamoró de Jesucristo, de su obra, de su vida y de todo lo que él es. Vamos a comenzar con la lectura. El curso bíblico no es enseñarles pancartas y aventarles florecitas y lucecitas. El curso bíblico es leer la Biblia, entenderla, aplicarla a la vida y comprenderla. Vamos, quiero que saquen sus Biblias por ahí que tienen en su casa llenas de tierra, porque mucha gente tiene la Biblia nomás de adorno, parece un florero. Le ponen veladoras y lo tienen en medio de una mesa, pero ahí la tienen arrumbada la Biblia. Muy importante que sepan todos ustedes lo que es la Sagrada Escritura. Es un libro para leerse, pero no solo para leerse. La Biblia también se estudia y se aplica. Yo que me gano con una persona zafada que luego dice, yo ya leí la Biblia 3 veces. Pues sí la leyó, pero no la lleva a la vida. ¿De qué sirve que lea? Es como alguien que lee el periódico. La Biblia no nomás se hizo para leerse. La Biblia se hizo para leerse, para comprenderse, para alimentar nuestra vida, nuestra existencia y para llevarla ¿a dónde? A la práctica. Para que por medio de la Biblia te puedas salvar. Ojo, el objetivo de la Biblia por el que fue escrito no es para que lo leas. El objetivo de la Biblia es para que lo leas y te salves. Si no te salvas, en vano la lees. Como mucha gente que la lee, pero nomás la leen, pero siguen siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. ¿De qué sirve alguien que lee la Biblia y que la conoce de arriba abajo y la lee y la comprende? De nada. Si no te lleva a la salvación y a la ayuda de los demás, no sirve de nada. Pero bueno, vamos al capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Hechos de los Apóstoles. Dice, Lucas presenta su libro, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿A qué se refiere con eso de que Teófilo? Teófilo es una palabra de dos, que se divide en dos términos griegos, teos, filios, que es amor a Dios. No sabemos si Teófilo era un nombre verdadero o si Teófilo tiene una significación de una generalidad de personas. Teófilo, todos ustedes y yo somos teófilos o teófilas, porque estamos enamorados de Dios. Es decir, el que ama a Dios es teófilo. Teos, Dios, filios, amor a Dios. Entonces, Teófilo representa a todas las personas de buena voluntad que aman a Dios. Por eso dice, en mi primer libro, querido Teófilo, ¿cuál es el primer libro? El Evangelio. Por eso le dice, en mi primer libro, Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Muy importante que sepan eso. Por lo tanto, San Lucas ubica y comprende y entiende a Teófilo, que somos ustedes y yo, que está dando indicaciones Jesús en el Evangelio para todos los que aman a Dios. Pero luego dice, y ahora te voy a decir otra cosa. Dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Hay que recordar que Jesús, después de su pasión, muere en la cruz, es sepultado y resucita.
Y luego viene la ascensión. Dice que después de la resurrección Jesús anduvo muchos días con sus apóstoles, así fue, y luego después se fue al cielo, dice, y dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. 40 días después de la resurrección estuvo Jesús con ellos. Entonces dice que les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre les había prometido. Así les dijo, quédense en Jerusalén hasta que el Padre les cumpla lo que les prometió. Dice, ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así es, el bautismo del Espíritu Santo pues es Pentecostés. Dice, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, no le corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir. Así es. Estaban hablando de la restauración de Jerusalén ellos, pero ellos pensaban en una restauración humana. Y Jesús está hablando de una restauración espiritual. Muy importante que lo sepan, dice. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. Así es, los apóstoles son los mejores testigos de Jesús. Todo lo que ustedes y yo conocemos por la Biblia, lo conocemos por la narración oral de los apóstoles. Los apóstoles recibieron de Jesús el bautismo por el Espíritu Santo, que es Pentecostés, la orden de bautizar, y aquí reciben la orden de predicar. Dice, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. La ascensión, se está refiriendo San Lucas a la ascensión. Ellos seguían mirando fijamente el cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Unos ángeles le van a decir a los apóstoles, ¿qué están así aquí esperando al cielo? Váyanse, dice, Jesús va a volver otra vez. Así como lo vieron que se fue, va a volver a venir. Por eso en el credo, los hermanos separados dicen que ¿dónde sacamos el credo? Todo el credo tiene un fundamento en la Biblia. Aquí está fundamentada la segunda venida de Cristo, que es llamada la parusía. Dice que, ¿se acuerdan del credo que decimos? Que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Con gloria es, Cristo se fue con gloria en una nube y Cristo volverá también, como lo dice el libro del Apocalipsis, en una nube a juzgar a vivos y muertos. Capítulo número 1, versículo número 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego dice, los discípulos esperan al Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas, hijo de Santiago. Como ven, aquí están los apóstoles, quedaban 11. Hay que recordar que Judas Iscariote ya no estaba con ellos. Estaban reunidos en la segunda planta de la casa donde se quedaron a habitar, allí en Jerusalén, dice, desde el monte de los Olivos, a media hora de Jerusalén. Ahí estaban, dice. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hay que entender muy bien esto, Estamos hablando de la madre de Jesús y de sus hermanos de Jesús, pero hay que distinguir muy bien. Estaban los 10 apóstoles que quedaban, los 11 apóstoles, perdón. Estaba María, otras mujeres, dice, y los hermanos de Jesús. No dice los hijos de María. En ningún lugar de la Biblia se habla de hijos de María. En ningún lugar. Se habla de los hermanos de Jesús. Los hermanos separados siempre dicen que Jesús tuvo hermanos y que María tuvo más hijos. Que lo demuestren con la Biblia. Porque la Biblia lo único que habla es una distinción muy bien. Dice, estaban María, la madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús. Hermano, la palabra hermano en la Sagrada Escritura y hasta en los tiempos actuales se manifiesta de una manera no propia de sangre, sino propia de parentesco, de amistad, de hermandad, de familiaridad o de afecto de otro tipo, pero no se manifiesta de forma sanguínea. La Biblia no dice en ningún lugar los hijos de María. No existe esa palabra. Siempre la Biblia menciona a María
y los hermanos de Jesús. Acuérdense cuando llega María a un milagro que está haciendo Jesús y le dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos. No dice, allá afuera están tu madre y sus hijos. No existe eso. Que me digan en dónde está, que dice los hijos de María. María, no tenemos la razón suficiente para decir que tuviera hijos. No hay un fundamento ni bíblico, ni histórico, ni escriturístico. Son puras fantasías de mentes cochambrosas que, como ellos sí son así, piensan que la Virgen es igual de resbalosa como ellos son muchas veces. Cada quien juzga como vive, y por eso hay gente que tiene una mente tan cochambrosa y tan cochina que anda difamando a la Virgen María, cosa que no se vale. La Biblia en ningún lugar afirma que María tuviera más hijos. Estaban en la oración los 11 apóstoles que quedaban, María, otras mujeres, dice ahí, no dice los nombres, pero había mujeres, y los hermanos de Jesús, que eran otras personas muy allegadas. De hecho, los hermanos separados, ustedes los han visto cómo se dicen, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido, hermana? Pásele, hermano. ¿Sí han oído ustedes que dicen hermanos? Y no tiene nada que ver con la sangre. Por lo tanto, o sea, que cuando utilizan la palabra hermano con la Virgen son muy duros, ¿no? Pero cuando la utilizan con ellos son muy blanditos. No les creo ni la mitad, la verdad. Vamos, dice, la lección de Matías. Vamos, esta parte es muy importante de la Biblia, dice. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas, fíjense nomás. Pedro tomó la palabra. Es muy importante lo que dice la Biblia, ¿eh? Pedro tiene un apartado muy importante en los Hechos de los Apóstoles, porque recuerden que Pedro es la piedra sobre la que Cristo cimenta su iglesia. Y aquí ya está la iglesia. La iglesia ya la forman ellos. Aquí es la iglesia ya. La iglesia no se refiere a los edificios, a las iglesias, a los muros. La iglesia se refiere al cuerpo místico, a los cuerpos espirituales que Cristo dejó, y Pedro, del cual es la cabeza, dice. Por eso dice, en aquellos días Pedro tomó la palabra, dice. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, dice. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Está hablando de Judas Iscariote. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Fíjense nomás, aquí está la narración del suicidio de Judas, ¿no? Aquí aparece el suicidio de Judas. Este hecho, dice, fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Aquelamá, que significa campo de sangre, un campo maldito, comprado por dinero cochino, utilizado de la venta de Jesús. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, dice, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Ahí va, fíjense lo que va a hacer Pedro y lo que van a hacer los apóstoles, dice. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Sigue hablando Pedro, dice, tenemos que escoger a otro hombre de los que anduvieron con nosotros. Ojo, los apóstoles nomás son 12. Había otros 72 discípulos y ahora hablan de 120 personas que estaban con ellos. Dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Así es. Pedro dice, Judas se suicidó, se compró un terreno de sangre con ese dinero malvado, pero tenemos que escoger a otro. Y luego dice, presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, que llevaba por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así. Fíjense nomás lo que van a hacer. Van a presentar a dos, a José y a Matías. Hay que recordar muy bien, está Pedro con los apóstoles y otras mujeres y María. Entonces presentan a dos, porque Pedro lo dice. Y recuerden que Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica y es el encargado por Cristo de toda la cristiandad. Y luego dice, entonces oraron así, tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes, dice, entre ellos, y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles.
Aquí viene, muy importante que sepan, los apóstoles eligen, después de echar suertes, claro, y de hacer oración, hicieron oración para que Dios, que conoce los corazones, les dijera quién de los dos era el elegido para ocupar el lugar de Judas y volver a conformar a los apóstoles 12 como eran. Y así va a ser en lo sucesivo. Los apóstoles van a ir escogiendo a otro apóstol y a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Y cómo se le va a llamar a esto, padre? En la actualidad se le llama sucesión apostólica. Escúchenme muy bien. Ninguna iglesia cristiana de ninguna denominación tiene lo que la Iglesia Católica tiene, la sucesión apostólica. Es decir, desde Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo, los 12 apóstoles, hasta el día de hoy, el obispo de ustedes, de su diócesis donde ustedes viven, es un sucesor de los apóstoles, que fue elegido por el Papa, por los obispos, para ocupar un lugar de los apóstoles. Obviamente ya no son 12, son miles, ahorita hay más de 5,000 obispos. Todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Y desde este momento en que Pedro elige, junto con los apóstoles, y claro, por la mano de Dios, a Matías y no a José, es llamada la sucesión apostólica. Esto mismo van a hacer los apóstoles en los lugares donde van a andar. Esto mismo va a hacer Pablo con todos los hombres y mujeres, todos los hombres que Jesús va a llamar a través de los apóstoles para ser obispos. Así que la Iglesia Católica está fundamentada en Pedro, que es la cabeza, y que ahorita se llama Francisco, sucesor número 266 de Pedro, que se llama Francisco, nuestro Papa actual, y tu obispo, o mi obispo, es un sucesor directo de los apóstoles. Desde estos tiempos, claro, los 12 apóstoles se van a morir, ¿y quién va a continuar esta obra? Pues otros, que ellos mismos van a ir eligiendo, de acuerdo a sus buenas virtudes, a sus costumbres, a su vida de fe, a su recta intención de servir a Dios. Por eso es muy importante el capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles, la sucesión apostólica. Léanlo ustedes en la Biblia. Yo me sorprende cómo hay gente que piensa o cree en una secta fundada por hombres. Nuestra Iglesia Católica está fundamentada en la Biblia. Estos acontecimientos de los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas dan fe de todo lo que los católicos hacemos y somos. Apenas vimos el capítulo número 1 del Evangelio de San Lucas. Del Evangelio de San Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por San Lucas. Les agradezco mucho su atención. Sigan por favor estas transmisiones aquí por YouTube y por Facebook. También vamos a tratar de subirlas. Padre Arturo Cornejo, si no están en Facebook, váyanse a Facebook como Padre Arturo Cornejo. Si no están en YouTube, váyanse a YouTube como Padre Arturo Cornejo. Y ojo, algo muy importante, compartan estas transmisiones con personas que tienen muchas dudas en su Biblia. Con personas molestas, agresivas, no, porque esas personas solo se meten a comentar puras tonterías. Con personas hambrientas de la palabra de Dios, esas son las personas que lo necesitan. La gente necia, la gente cerrada y agresiva no necesita esto. Necesita que Dios les dé un buen escarmiento para que a ver si así entienden, se compadezcan y comprendan la necesidad de conocer las cosas de Dios. Jovencitos que están viendo estos videos, no sean egoístas, muéstrenselos a sus abuelas, a sus madres, a sus tíos que no saben lo que es YouTube o Facebook. Que Dios me los bendiga mucho. Saludos para todos. Suscríbanse al canal de YouTube Padre Arturo Cornejo. Muy buenas tardes y nos vemos muy pronto en otro tema de esta situación, otro tema que se va a llamar el capítulo número 3 de la Biblia. Muchas gracias.